Nehemías. Nehemías. No, aquí pone Romanos 1:16, pero es Nehemías. Nehemías. ¿Sí? Nehemías. Capítulo 8. 8. Vamos a leer todo el capítulo. De todas formas, lo tenéis aquí. Nehemías, capítulo 8, versículo 1, dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombre como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, lo hizo el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y aquí entran los niños, los adolescentes, que también pueden entender, por supuesto. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, vamos bien, que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Obdías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en tiendas, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de rayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, tiendas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, fueron obedientes, ¿verdad? E hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios de la casa de Dios, en el templo. Bueno, en el templo todavía lo estaban intentando reconstruir. En la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la
puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. ¿Os habéis metido un poco en ambiente? Un poco en ambiente, ¿vale? Bueno, sin duda, la historia, iremos un poco a comentar algunas de estas cosas. Sin duda, la historia del cristianismo verdadero está marcada, como decía antes, por millones de personas que fueron transformadas. El título de esta meditación es El poder transformador de la palabra. Y fueron transformadas por la palabra. Estamos, como decía antes, en vísperas del Día de la Reforma, donde conmemoramos una fecha histórica, como sabéis. El monje agustino, Martín Lutero, 500 años atrás, colocó en las puertas de una iglesia las 95 tesis, Marina, 95 tesis que no dejaban de ser una declaración de protesta sobre lo que la Iglesia Católica estaba haciendo, la Iglesia de Roma de entonces, estaba haciendo y que estaba totalmente alejado de la palabra de Dios, cosas como era, por ejemplo, recaudar dinero por medio de las indulgencias y a cambio de recibir el perdón para que las almas fueran o salieran del purgatorio, cosa que no aparece para nada en las Escrituras. En la Biblia no, esta historia no está por ningún lugar. Pues bien, aquel acto de este monje agustino, este acto fue realmente la chispa de una explosión espiritual que llevó, como decíamos también, a la traducción de la Biblia. Y bueno, de tal manera que el propio Martín Lutero estuvo dedicando los primeros años especialmente a traducir del latín, o de los originales, a traducir la Biblia en alemán, luego ya en francés, y a pocos años en castellano también estaba. Y por eso tenemos nuestra versión, una de ellas es la de Casiodoro de Reina y Valera. Así que eso fue una auténtica revolución, y nosotros no dejamos de ser más que los beneficiarios de esa chispa. No estamos para cantarle el cumpleaños feliz a Martín Lutero, ni a ninguno de los reformadores, que fueron unos cuantos, a lo largo de la historia también, sino estamos aquí para reivindicar la importancia de la palabra de Dios, porque transforma vidas. Y todo esto es porque la palabra de Dios se puso al alcance del pueblo. Y porque hubo hombres y mujeres valientes que siempre se atrevieron a divulgar y a enseñar la palabra de Dios. Y lo mismo ha ido ocurriendo a lo largo de todo el mundo y en todos los países. Aquí ha habido un poco de representación. Había alguien de Ucrania, de Rumanía, que es española 100%, la Patricia. Estava el Lluís, els Països Catalans, estaba Miguel, que es peruano, pero lleva aquí un montón de años, ¿verdad? Y estaba Encarna, que es española. Es de Cuenca. Bueno, mitad y mitad, pero es de Cuenca. Pero ahora ya tiene el corazón partido, como se dice. El corazón partido también con México. Así que, y además hay otros hermanos de Venezuela, de México, de México, claro. ¿De dónde eres? ¿De México también? Bien. Bueno, pues qué bueno. Y también de Perú y de Colombia. Fijaos, qué bueno que la palabra de Dios en cualquier rincón del mundo llega. Incluso en aquellos países donde
está prohibida la palabra de Dios, está prohibida la difusión, salvo bajo auténticos persecución y castigo. Bien, algo parecido sucedió sobre los años 540 a.C. Esta historia que hemos leído, esto ocurría más o menos 500 años antes de Cristo. Jerusalén había sido devastada, la mayor parte de sus habitantes fueron deportados a los rincones del imperio babilónico. Sin embargo, regresaron muchos de ellos y el rey Ciro, en aquel momento, permitió que un buen número de estos judíos regresaran a Jerusalén y a la tierra que luego se llamó de Palestina, regresaron a Israel para reconstruir, volver otra vez a la normalidad. Nehemías, que se dedicaba, era un judío que estaba sirviendo como esclavo al rey, era copero, tenía una responsabilidad, no copero porque tomaba muchas copas, era copero porque una de las responsabilidades del copero es que el rey no podía tomar nada si antes el copero no tomaba, porque podía ser envenenado. Así que tenía una confianza brutal el rey sobre Ciro, y Nehemías le pidió de regresar a Jerusalén para ayudar a la reconstrucción de Israel. Este libro, ya os he dicho otras veces que me encanta por la historia, pero vamos a centrarnos en esta parte de la historia, el capítulo 8. Este importante capítulo nos habla de avivamiento espiritual. Un avivamiento espiritual ocurrido entre el pueblo de Dios, y supongo que os habéis dado cuenta, por medio de la lectura pública de las Escrituras o de la ley. Estos hechos también son narrados, lo digo por si lo podéis comprobar, también están explicados en otro libro, que es el libro de Esdras. El libro de Esdras y de Nehemías en realidad es un solo libro, pero luego con el tiempo se separó las dos historias, Esdras y Nehemías. Bien, lo primero que notamos aquí es que los judíos que habían regresado, fijaos, en el capítulo 7, versículo 73 dice: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Y aquí dice, al primer versículo, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, pam, 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 pam. Vinieron de diferentes puntos, de diferentes lugares, lo cual también ya nos da una pista importante. Estamos hablando de hace 25 siglos que los judíos ya estaban allá y más tiempo. Se juntaron, dice, en un solo lugar llamado la Puerta de las Aguas. Le ponían un nombre, como tenemos a lo mejor en muchos pueblos y en muchas ciudades, pues hay una puerta especial de, yo que sé, de la muralla, y es la puerta de, yo que sé. Pues ahí era una puerta. En la muralla que rodeaba a Jerusalén habían diferentes puertas. Una de ellas era la Puerta de las Aguas. Esa parte de la antigua muralla, es decir, no era el templo, no era un lugar religioso, por lo cual todo el mundo podía juntarse sin ningún tipo de impedimentos ni de requisitos. Además, lo que iban a hacer implicaba a todo el pueblo, porque la lectura de la ley era, básicamente hay un poco de, no se sabe bien, pero lo más probable es que la ley fuera la lectura de los 5 primeros libros que tenemos en nuestras Biblias, el Pentateuco, la ley de Dios, lo que Dios dio a Moisés. Se juntaron allí y era para todo el pueblo, para todos, hombres, mujeres
y todo el que pudiera entender. No solamente para el clero, no solamente era para los religiosos, como estuvo ocurriendo, como decía antes, como estuvo ocurriendo a lo largo del cristianismo durante muchos siglos, solamente el clero podía acceder a las Sagradas Escrituras. Pues no. Todo el pueblo debía escuchar y podía escuchar y quiso escuchar la ley. Dice que fueron como un solo hombre, como un solo hombre. Y esto nos habla de un compromiso compartido, de un compromiso comunitario, de identidad mutua, donde la individualidad quedaba a un lado. Hoy en día vivimos de una manera muy individual, cada vez más. Y aunque hayan grupitos, lo vemos, grupitos de jóvenes, o es igual, de parejas, en los bares o en los restaurantes, el móvil genera individualidad, ¿verdad? Por ejemplo, vivimos en un mundo de individualidad. De hecho, yo no sé si sabes que en el Antiguo Testamento Dios dio toda una serie de órdenes, de mandatos, de carácter social, no individual. Hay cosas muy directas, como veremos, que tienen que ver con la persona, con el individuo. Pero Dios dio muchas órdenes, en el Antiguo Testamento lo encontramos, luego también Pablo y otros hablan de este aspecto comunitario. Bien, pues Dios dio muchas instrucciones del cuidado de unos a otros, de cuidar de las viudas y de los huérfanos, de los pobres y de los extranjeros. Y encontramos muchas cosas que nos sorprenden. A veces, sobre todo aquel que no conoce, dice, oh, si es que la Biblia solo habla de muertes y guerras. Es que no, es que hay tantísima buena y excelente información. Tenemos una imagen distorsionada de la Biblia simplemente por pura ignorancia, porque si no la lees, pues no sabes, no conoces. Y muchas veces las opiniones vienen por un desconocimiento. Y eso siempre lleva a una opinión equivocada o al error o al menosprecio, por supuesto. Y se menosprecia la palabra. Pero bueno, aquellos dice que se juntaron como un solo hombre. Y eso sigue siendo vigente para la iglesia de hoy, como un solo hombre. Cada uno de nosotros procedemos de una historia diferente. Nuestra historia personal, de dónde procedemos, no solamente del país, sino de nuestras vivencias de niño, de adultos, de nuestras relaciones familiares. Cada uno procede de una historia y gracias a la obra de Cristo, y que un día descubrimos que hay que resolver un problema espiritual y Cristo lo hace, eso hace posible de que siendo de diferentes historias podamos ahora congregarnos, formar parte de una comunidad espiritual, sentirnos parte los unos de los otros, porque precisamente Jesús mismo dijo o hablaba de que somos el cuerpo, somos su iglesia, su esposa amada. Decía el apóstol, Tito, en su carta, Tito capítulo 2, versículo 14, lo puedes poner, por favor, David, Tito capítulo 2, versículo 14. Dice, aguardando, el versículo 13, por favor, así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos con su amor, para perdonarnos, para liberarnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo, un pueblo propio. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Na, 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 na. Falta la guitarra ahora. Bien.
como un solo hombre, como un solo hombre. La Iglesia también ahora tenemos esta identidad de ser comunidad. Bien, seguimos, volvemos a la historia, Nehemías. Pero ¿sabes qué? Aquel pueblo le faltaba algo. Me falta algo y no sé el qué. Dijeron, dice el capítulo 8, volvemos a Nehemías, capítulo 8, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre que está delante de la puerta, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. Es el pueblo que reclamaba, querían saber, estaban ahí picando, reconstruyendo la muralla, pero se daban cuenta que algo faltaba. Aquel pueblo que estaba en un proceso de reconstrucción, acordaos, de reconstrucción material me refiero, habían venido muchos de ellos del exilio, se dan cuenta que hay una parte espiritual que deben resolver. Y yo lo comparo a esas personas que luchan por abrirse paso en la vida, que buscan sentido a la vida y que quizá por las tecnologías, las tablets o las redes sociales o las fiestas o la libertad sexual o las adicciones, por lo que sea, las relaciones, buscan relaciones con su generación, pero en definitiva muchos están, como estábamos, buscando algo que falta. Hay un área de la vida que está coja. Hay un área de la vida que uno puede notar que hay un vacío que hay que llenar y no sabe cómo. Y como no sabe cómo, acude a muchas fuentes y a muchos estilos de vida y a muchas maneras de funcionar. Ocurre con los más adultos, pero especialmente hay lo que se llama la generación Z, o también llamado los centennials, porque nacieron en el cambio de siglo, que teniendo entre 15 y 30 años buscan sentido a su vida, pues, como digo, a través de todas estas tecnologías. Pero quien dice los jóvenes, cualquier adulto, buscan llenar un vacío, y ese vacío continúa. Ese vacío solo puede llenar quien conoce el alma, y ese quien conoce el alma es quien ha creado el alma, que es Dios su creador. Se cuenta de un cristiano que tenía la costumbre de visitar a un prisionero, y cada vez que le visitaba no le sermoneaba, no le decía, es que lo que tú hiciste estaba tan mal que te mereces... No. Simplemente iba y le leía las Escrituras. Y aquel preso, con el tiempo, nada más que lo veía llegar, él decía, léeme más, por favor, lee más. Porque eso es lo que tiene la palabra de Dios. Cuando hay hambre de Dios, quieres más. La Biblia habla a las personas. La Biblia no está en silencio. Si está cerrada, está en silencio. Pero si la abres, habla. El problema es que si la tienes cerrada, no dice nada. La Biblia siempre habla. Lo he descubierto a través de mis muchos años. Lo he descubierto. Desde mi adolescencia he visto que la Biblia me habla. Además habla de los temas que ni te imaginas, que ni sabes, pero sobre todo te presenta a Jesús, que es el eje principal, es la historia, es el guión de la película. Jesús, una película real, un guión hecho nada menos que por Dios mismo. A Jesús acudía mucha gente así, A Jesús acudían gentes buscando. Los evangelios, por cierto, nos llaman evangélicos, algunos no llaman evangelistas, por aquello que se confunden, pero nos llaman evangélicos porque nuestra fe está sacada de los evangelios, no es otra cosa, especialmente, ¿no? Pero prefiero que me llamen cristiano, prefiero que me llamen seguidor de Jesús, etcétera. O protestante, no me importa. Al contrario, me encanta porque yo también protesto y quiero seguir protestando porque no se trata más que convencer
de tu fe firme en el Señor. Pero bueno, eso es otra historia. Pero muchos acudían a Jesús precisamente porque también sentían ese vacío, porque buscaban, tenían hambre. Uno de ellos, el caso de Nicodemo, que es un conocido, es un hombre religioso, pero le faltaba algo nuevo, le faltaba nada menos nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesús. Y en otro momento que lo hemos leído el texto, el pasaje al principio, en otro momento determinado, los discípulos estaban preguntando, veían cómo algunos se marchaban, como hemos leído antes, y Pedro tuvo que decir aquellas palabras que hemos leído, bueno, pero ¿a quién iremos si no es a ti? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando uno nota ese vacío, cuando realmente estás buscando, hombre, acude a la palabra de Dios. Porque Dios seguro que tiene respuesta. Dios quiere llenar ese vacío. La Biblia habla a todos, y lo vemos en esta historia. La Biblia habla a las personas de manera individual. Esdras dice que trajo la ley delante de hombres y mujeres, sin excepción, y de todos aquellos que también podían entender. Cada uno necesita escuchar la palabra de Dios, las Escrituras, pero qué importante es prestar atención. Prestar atención. Qué importante es prestar atención. Porque lo importante no es el mensajero. Lo importante no es quién te habla. En este sentido, pues ahora mismo soy yo. Lo importante es la palabra de Dios. Es Dios quien quiere hablarte. Cuando de manera individual, personal, íntima, te acercas a sus páginas con intención de entender, de buscar respuestas, de conocer el pensamiento de Dios, cuando estás con esa actitud, siempre hay un mensaje para ti. ¿Sí? ¿Lo has comprobado algunos de vosotros? Siempre, incluso a veces cuando hacemos la tontería aquella de abrir cualquier página. A veces te sorprendes, ¿no? Siempre tiene algo que decir. Lo hemos estado en los hermanos, en los diferentes idiomas, hemos leído ese pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, donde al final dice que la palabra de Dios, las Escrituras, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, con el propósito de que tú y yo seamos hombres y mujeres cabales, maduros, que estamos preparados para toda buena obra. Pero también la Escritura, vemos como en esta historia, dice que había hombres y mujeres, vemos que la Escritura habla a las familias. Si hay algo que necesita ser transformado, sin duda alguna, para mí lo tengo clarísimo, son las familias. Las familias tienen que ser transformadas por la palabra de Dios. Hay familias normales, la mayoría, muchas, es cierto, pero hay muchas familias destructuradas, matrimonios en conflicto, relaciones deterioradas, llenas de violencia, incluso de violencia no solo verbal, sino física. Hay familias normales, pero en cualquier caso, familias normales que van dejando que pase la vida sin ningún objetivo ni esperanza. La Escritura habla a las familias. Nos dice el versículo 13, al día siguiente, después de ese momento, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Vale, lo hemos escuchado y vamos a ver un poco la reacción. Pero dice que las cabezas de familia al día siguiente volvieron para que me explicasen. Explícame más, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Las cabezas de familia querían entender
para después compartirlo con los suyos. Qué importante es que todo lo que tú recibes aquí, que todo lo que tú recibes cuando lees algo o cuando meditas o haces tu estudio bíblico, lo que sea, qué importante es que lo compartas con los tuyos. Que no te lo quedes para ti. Que no seas tan espiritual o espiritual que dices, ¡ay, qué bien me lo he pasado hoy! ¡Compártelo! Hay una publicidad que ha salido ahora, una campaña en televisión sobre la comida, donde van hablando varios y el eslogan es «No se tira nada». No sé si lo habéis visto. «No se tira nada». Bueno, esto hace tiempo que lo hacemos y en casa siempre lo aprovechamos al máximo, ¿no? Bueno, pues no tires nada de la palabra de Dios, cómetela y da de comer a otros. Compártela, no tires nada, aprovéchala. Pero también la palabra de Dios debe ser escuchada y atendida por todo el mundo. Aquel pueblo que se estaba recomponiendo después del exilio tenía la responsabilidad de escuchar las Escrituras. Dice, fijaos, el versículo 3, la segunda parte dice, los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5, todo el pueblo estaba atento. Versículo 6, cuando bendice, dice, todo el pueblo respondió, amén, amén, porque estaban atentos. Todo el pueblo, después dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 9. Eso, los resultados de ese avivamiento, lo experimentó todo el pueblo. Por tanto, el mensaje de la palabra es para todo el mundo, para toda clase de personas, incluso aquel que tú dirías, es que ni ese se lo merece, para todos. Aquel cómo va a reaccionar ante la palabra si lleva una vida miserable, si está hundido en historias, yo qué sé. Pues sí, también, para todo el mundo. Aquel que está continuamente rechazando, no me hables de Dios, no me hables de la iglesia, porque está quemado por otras historias, pero claro, cuando hablan de la iglesia están hablando de otra iglesia. La Biblia, la palabra de Dios es para todos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma. ¿Por qué decimos que las Escrituras transforman a las personas? Es que las vuelven más religiosas. Yo no sé si tú te sientes religioso. Las vuelve más beatas, más serias, más frikis. No. ¿Cuál era el objetivo de aquel pueblo? Querían escuchar lo que decían los libros de la ley. Pero claro, hemos de decir claramente que las Escrituras contienen malas noticias. Hay que reconocerlo. Contiene malas noticias para aquellos que rechazan su mensaje, lo cual genera una profunda tristeza. Volviendo al versículo 9, fijaos lo que ocurrió. La segunda parte. Les dice Nehemías y el resto, dice, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo estaba llorando oyendo las palabras de la ley. ¿Y qué decía la ley? Como para que causara tanto dolor y tanta tristeza. ¿Eran malas noticias? Bueno, no, en realidad no eran malas noticias. Las malas noticias no era lo que decía el texto, era lo que ocurría cuando leían el texto. Y no vamos a entrar en muchos detalles, pero en Éxodo 20, que aparecen ahí los llamados 10 mandamientos, pues claro, es que los 10 mandamientos dicen cosas muy serias. Yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Dios, tu Dios, en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no para que te vayas por ahí de juerga y tal. Pero es que cosas como honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no hablarás contra tu prójimo.
no codiciarás. Un espejo delante de las personas es suficiente para verse a sí mismo. Un espejo, cuando ellos leyeron la palabra de Dios o escucharon la palabra de Dios, se estaban mirando al espejo de la ley. Se daban cuenta que fallaban no en uno, en dos o en más mandamientos. Fallaban. Esos mandamientos que venían de parte de Dios Santo, que quería lo mejor para el hombre y la mujer, para su generación, para su humanidad. Es que cuando eso ocurre, cuando este espejo te lo pones delante y te das cuenta que yo no llego, viene entonces esa convicción de pecado y hay tristeza en el corazón. Por lo menos a mí eso es lo que me ocurrió siendo un adolescente. Por eso el mensaje de Jesús desde el inicio de su ministerio era simplemente: arrepiéntete. Arrepiéntete, reconoce tu pecado, reconoce que ese vacío que hay en ti es porque has fallado. La palabra pecado, que nos suena un poco rara en nuestros tiempos, la palabra pecado significa errar en el blanco. Disparas una flecha y en lugar de dar a la diana están matando a los pájaros que están dando vueltas. Porque te equivocas en la vida, te equivocas en los valores y Dios ha puesto la diana. Eso es pecado. Pecado, no digo matar al pájaro, pecado es realmente errar en el blanco. Por eso Jesús decía: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Su mensaje era claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso tiene consecuencias eternas, tanto en bien como en mal. La Escritura contiene realmente buenas noticias. La Escritura contiene buenas noticias para los que se arrepienten y confiesan sus pecados. Es la acción que libera esa tristeza, ese arrepentimiento, es reconocer que estoy ofendiendo a Dios, que en mí hay una tendencia a caer, a mentir, a robar, a adulterar, a lo que sea. Y tener esa convicción, arrepentirse y confesarlo delante de Dios. Dice en los versículos del 10 al 12 que el consejo de aquellos sacerdotes, levitas, Nehemías, Esdras, el consejo era: venga, quitaros la tristeza ya. Lloraban por causa de esa tristeza, pero ya os habéis reconocido vuestro pecado, ahora lo que toca es cambiar, es tener esa alegría. Dice, el pueblo es exhortado a que coman, beban, a que sean generosos con otros compartiendo lo que tienen y sobre todo a que disfruten con grande alegría. Pero da la explicación, fijaos por qué. Dice, porque, versículo 10, al final, dice, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza y porque habéis entendido lo que os han enseñado, lo que habían aprendido. Habían entendido las palabras que les habían enseñado. Así que el gozo del Señor es más que una mera emoción. Las emociones van y vienen. Hoy estás contento, mañana estás triste. Pasa cualquier cosa y mañana lo pasa fatal. El gozo del Señor viene como resultado de la confesión, de la confesión del pecado y de los pecados, el pecado como naturaleza, los pecados como hechos puntuales. Pero primero es necesario acudir a los pies de la cruz. Y es entonces cuando ese vacío del que estaba hablando antes, ese vacío lo llena el Espíritu Santo, lo llena Dios. Y uno descubre, ahora entiendo lo que me decían las Escrituras. Por eso, si se anhela el verdadero gozo del Señor, hay que seguir la receta del Señor, que es confesión, arrepentimiento auténticos, y Dios responderá llenando tu vacío. Vamos acabando. ¿Cuál es el proceso de la transformación? Fijémonos en el proceso. Primero, este pueblo
tomaron la iniciativa para escuchar la palabra de Dios, porque sentían necesidad de un cambio en sus vidas. Estuvieron atentos para entender lo que Esdras estaba leyendo, estuvieron atentos. Después vemos que reaccionaron ante el mensaje, porque se vieron retratado su pecado. Y en cuarto lugar, esa convicción de pecado les llevó a un arrepentimiento, a un dolor íntimo que solamente con el arrepentimiento era posible. Pero finalmente se llenaron de alegría, de gozo, cuando confesaron su pecado. Es un proceso sencillo o muy difícil, depende. La Escritura nos da pautas e instrucciones para experimentar la vida abundante, para disfrutar esa vida triunfante que solamente viene de parte de Dios. Jesús decía: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué pasó? Pues que aquel pueblo organizó una fiesta. Descubrieron la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas, que recordaban cómo el Señor los había sacado de Egipto años atrás y estuvieron 40 años en el desierto. Se tomaron la palabra en serio, se la tomaron en serio, pero estaban en esos momentos abrumados por la pena. Así que la fiesta no era realmente para llorar, la fiesta era para regocijarse, para disfrutar. Y es por eso que pasaron a la acción. Hablando a los discípulos, más siglos después, Jesús les decía a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea perfecto, sea lleno. Pero ¿sabéis? El gozo no solamente lo vas a experimentar tú o lo podemos experimentar cada uno de nosotros. Es que hay fiesta en los cielos también. Que la fiesta no solamente es la alegría, la paz que tú puedes y debes y necesitas experimentar. Esa fiesta no queda aquí. Esa fiesta, como dice la Escritura, también se traslada a los cielos. Cuando un solo hombre o una sola mujer reconoce a Jesús como su Salvador personal, cuando acude a Cristo, cuando dice: Señor, no entiendo nada de todo esto, pero me doy cuenta que te necesito. Jesús decía: os digo que así haces. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, que dicen que no necesitan, ¿no? Así es la palabra de Dios. Tiene un poder transformador, ha transformado mi vida, millones y millones y millones de personas, pero hay muchos que todavía no están experimentando ese poder, solo porque la tienen así, o lejos, o ni siquiera la tienen a su lado. Pero la palabra de Dios habla, la palabra de Dios habla. Quiero estar atento a ella, quiero escuchar, quiero saber más. Tiene algo que ver con lo que yo necesito, con lo que yo siento, con mi situación personal. Pues abre la palabra de Dios, deja que ella te hable. Oh Señor, lo que experimentó aquel pueblo en aquel momento de la historia es lo que cada uno de nosotros queremos experimentar. Estar atentos porque hay necesidad. Señor, yo te necesito y no quiero que haya ningún vacío en mi vida. Tú, Señor, llenes ese vacío. Reconozco mi condición y por eso, Señor, te pido perdón y quiero acudir a ti, a tus pies, a los pies de la cruz. Gracias por tanto amor, que no solamente es llenar mi vida, sino darme un sentido por la eternidad. Tanto me has amado, que diste a tu Hijo para morir en aquella cruz por mí. Gracias, Señor. Amén, Señor.
Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?